Warren Buffett lleva años avisando de que el dólar pierde valor con el tiempo. En 2003 lo dijo con una frase corta: la política fiscal de Estados Unidos equivale a imprimir más papel verde. 2 décadas después, lo que vemos en sus números es que sigue pensando lo mismo y lo refleja con la cartera. No es solo teoría, es acción. Y lo primero que salta a la vista es que se ha puesto en modo vendedor. Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, acaba de presentar su informe 13F, donde muestran sus resultados y operaciones del último trimestre. Lleva ya 11 trimestres seguidos vendiendo más acciones de las que compra. Solo en la primera mitad de 2025 vendió por $11.500 millones y compró por $7.000 millones. ¿Sabes qué significa eso? Que está soltando posiciones y acumulando liquidez como si viniese tormenta. Y no hablamos de calderilla. En su balance aparecen $96.000 millones en efectivo y 243.600 millones en bonos del Tesoro estadounidense, de los cuales 67.000 millones vencen en menos de 3 meses. Eso no se veía desde hace décadas. Ojo al número global. Entre efectivo, equivalentes y bonos del Tesoro en la parte de seguros y demás negocios, acumulan 339.800 millones. Y mientras tanto, 0 recompras de acciones propias en lo que va de año, porque tienen la norma interna de que nunca harán buybacks si la caja baja de los 30.000 millones. Por si fuera poco, la deuda consolidada de Berkshire está en 127.000 millones. Ahora bien, ¿de dónde salió todo ese espacio para acumular liquidez? Una parte viene de recortar posiciones muy concentradas. La joya de la corona de Berkshire es Apple. En el segundo trimestre de 2025, Buffett redujo 20 millones de acciones, una reducción del 6,67% respecto al trimestre anterior, que suponen el 22,31% de la cartera. En Bank of America también afloja. Tras una reducción del 4,17% en el trimestre, se queda representando el 11,12% del portfolio. La otra vía de ajuste fue soltar telecos. Aquí llegó a Q2 sin T-Mobile. La salida total se produjo en Q1 y supuso vender 3.833.145 acciones. ¿Y qué mantiene como pilares mientras guarda caja? En energía, Berkshire figura con la petrolera Chevron, con un peso de 6,79% del portfolio. En consumo estable, Coca-Cola con peso de 10,99%. Y en servicios financieros, American Express continúa con el 18,78%. Son las posiciones de siempre que aguantan el tirón, equilibradas con más liquidez para tener margen de maniobra. Esa es la parte de lo que vende y lo que conserva. Ahora toca lo que compra. En el 13F de junio de 2025 aparecen nuevas apuestas que llaman la atención. En primer lugar, ha añadido a la constructora Lennar, que ahora pesa un 0,30% en la cartera. En el satélite de materiales, Nucor aporta 0,33%. Como ves, se está interesando en negocios ligados al ciclo de vivienda y al coste de reposición. Cuando construir se encarece, los activos existentes ganan soporte y es más fácil defender márgenes. Pero Buffett no se queda solo en ladrillo y acero. Mira también a sectores satélite que comparten una característica clave: pricing power. United Health, con un peso de 0,61%, es el mayor asegurador de salud del país. Sus ingresos están ligados a pólizas que se ajustan año a año, lo que protege márgenes frente a la inflación médica. Allegion, con 0,04%, fabrica cerraduras y sistemas de control de accesos. Un sector donde la necesidad de seguridad permite repercutir subidas de costes al cliente final. Y Lamar Advertising, con 0,06%, gestiona vallas publicitarias y contratos que suelen indexarse a inflación. La idea común es incorporar flujos con pricing power, capacidad real de trasladar precios en salud, seguridad y publicidad exterior. 3 verticales con contratos y tarifas que admiten actuaciones periódicas. Con estas piezas la lógica se ve clara. Buffett corta exposición donde la concentración era excesiva
o donde el ciclo aprieta, como Telecos. Mantiene sus imprescindibles en Coca-Cola y American Express, y a la vez suma ladrillo, acero y servicios con pricing power, capacidad de subir precios sin perder clientes, para un entorno en el que el dólar se erosiona. Acumula liquidez, sí, pero no para dejarla dormida. Sirve para entrar donde el coste de reemplazo sube y los activos reales protegen mejor que el papel. La jugada de Buffett con el ladrillo se entiende mejor si miramos cómo funciona la inflación sobre los activos reales. Cuando suben los materiales y la mano de obra, levantar una casa nueva cuesta más. Eso automáticamente da valor extra a las viviendas que ya existen, porque sustituirlas se vuelve más caro. Es el famoso replacement cost, el precio de reponer un activo. Si reponerlo cuesta más, lo que ya tienes gana valor. A eso se suma otra pieza. Muchas viviendas no solo valen por sí mismas, sino que generan renta. Y los contratos de alquiler, en gran parte, permiten ajustes ligados a la inflación. Eso quiere decir que el ingreso que sale del inmueble también se corrige solo con el tiempo. En la práctica, quien posee ladrillo puede trasladar parte del aumento de precios a sus inquilinos, algo que no ocurre con un bono fijo en dólares. Esta lógica se confirma con los datos de 2025. El índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de las viviendas residenciales, estaba en 331,11 puntos en mayo de 2025, lo que supone un 2,3% más que un año antes. ¿Qué nos dice esto? Que la tendencia general sigue siendo alcista, pero con dientes de sierra. No estamos en un boom, pero tampoco en desplome. Es como ir subiendo una montaña con descansos y pequeñas bajadas. El esfuerzo sigue, pero no es una línea recta. El lado de la oferta también ayuda a entenderlo. En julio de 2025 se autorizaron 1.354.000 permisos de construcción, se iniciaron 1.428.000 viviendas y se completaron 1.415.000. De ellas, 939.000 fueron unifamiliares y 470.000 multifamiliares de 5 o más unidades. Estas cifras muestran un mercado que no se detiene. Hay nuevos proyectos entrando y una base de construcción bastante sólida. Para un inversor como Buffett, eso importa porque implica que la cadena de valor sigue en marcha. Acero, cemento, madera, publicidad en nuevas zonas residenciales, todo un ecosistema económico que se activa con la vivienda. El dato de ventas completa la foto. En julio de 2025 se vendieron 652.000 casas nuevas, mientras quedaban 499.000 en inventario. El precio mediano fue de $403.800. El precio medio de $487.300. Y la oferta acumulada equivalía a 9,2 meses de ventas. ¿Qué significa eso de 9,2 meses de oferta? Imagina que no se construyera ni una casa más a partir de hoy. Con el ritmo actual de ventas, el stock alcanzaría para cubrir 9 meses. Eso es más alto de lo habitual. Lo normal ronda entre 5 y 6 meses, lo que indica cierto exceso de oferta. Para Buffett, lejos de ser un problema, es una oportunidad. Si los precios se ajustan a la baja, él entra con caja y compra más barato. El otro gran freno está en el crédito. Si el índice de confianza es el termómetro, los tipos de hipoteca son el muro contra el que choca la demanda. A finales de agosto de 2025, la tasa fija a 30 años estaba en 6,56% y la de 15 años en 5,69%. Para ponerlo en contexto, en 1981 el mismo préstamo llegó al 18,63%. Hoy estamos lejos de ese récord, pero igual supone casi el doble que hace 3 años cuando rondaba el 3%. Para entenderlo en la práctica, pensemos en una familia. Con un 3% de hipoteca, financiar $300.000 significaba una cuota de unos $1.265 al mes. Al 6,5% la misma hipoteca pasa a más de $1.900. Ese salto saca del mercado a muchos compradores y a la vez deja atados a quienes ya tienen un préstamo barato. No quieren vender para asumir uno más caro. Es un atasco doble.
Y justo ahí las constructoras encuentran espacio porque ofrecen casas nuevas que llenan el hueco. Lennar y D.R. Horton son las grandes jugadoras de ese mercado. Lennar representa 0,30% de la cartera de Berkshire Hathaway y D.R. Horton menos del 0,10%. Ambas dominan la construcción de viviendas unifamiliares con modelos de negocio que les permiten ajustar precios y controlar costes mejor que empresas más pequeñas. Nucor, que supone el 0,33% del portfolio, fabrica acero reciclado y es uno de los principales proveedores para el sector de construcción en Estados Unidos. Aquí la lógica de Buffett es directa. Mientras más caro sea levantar viviendas, más fuerte es la posición de empresas que ya dominan el suministro. Todo esto se equilibra con posiciones como Chevron, que da exposición a energía, y American Express, que aporta flujo defensivo. Es lo que se llama una estrategia barbell. En un extremo, activos reales que resisten la erosión monetaria. En el otro, negocios con caja y estabilidad que amortiguan los golpes de ciclo. Lo bueno de ver los riesgos uno por uno es que se entienden mejor. El primero es obvio. Con tipos de interés altos, pedir una hipoteca se hace mucho más caro y eso enfría la demanda. El segundo está en los costes de materiales. Si el acero, la madera o la energía suben de golpe, las constructoras pueden perder margen aunque vendan más caro. Y el tercero es que el mercado de vivienda en Estados Unidos no es uno solo. No es lo mismo Texas, donde llega población y empleo, que California, donde hay fuga de empresas y más oferta parada. ¿Qué hace Buffett para cubrirse? Juega con la ventaja de la caja. Si el sector se congela un año, él puede esperar. Y si otros se ven forzados a vender, Berkshire entra con pólvora seca y compra a buen precio. El pulso del sector también se mide en confianza. Ahí entra el NAHB Wells Fargo Housing Market Index, que es básicamente una encuesta a constructores sobre cómo ven las ventas, qué esperan a 6 meses y cuánta gente pisa sus oficinas. Cuando la lectura está por encima de 50, significa que son más optimistas que pesimistas. Cuando está por debajo, domina el pesimismo. En agosto de 2025 marcaba 32 puntos, lo que refleja que los constructores llevan 16 meses seguidos con el ánimo por los suelos. Que el índice esté tan bajo no significa necesariamente catástrofe. Más bien marca un ciclo complicado en el que los pequeños constructores sufren y los grandes, con más caja, aguantan. Y ahí es donde Buffett quiere estar, con los jugadores que sobreviven a la tormenta. Y eso cambia las cuentas de cualquier familia. Una cuota que antes era pagable se dispara y muchos compradores quedan fuera del mercado. Así se entiende su marco estratégico. Liquidez abundante para esperar el momento, activos reales que se benefician del replacement cost y negocios con pricing power que defienden márgenes aunque el dólar pierda poder de compra. Es un doble blindaje, pólvora seca para actuar y activos sólidos que no se evaporan con la inflación. Cuando se habla de la vivienda como refugio contra la inflación, lo normal es escuchar afirmaciones contundentes, que siempre protege, que siempre gana, que siempre es mejor tener ladrillo que dinero en efectivo. Pero la realidad es bastante más matizada. Sí, la vivienda y los activos inmobiliarios suelen mantener su valor nominal en periodos largos, porque al subir los costes de construcción, se eleva también el precio de reposición. Sin embargo, no siempre ofrecen rendimientos reales positivos. Todo depende del ciclo económico, de los tipos de interés, de la disponibilidad de crédito y, sobre todo, de la capacidad de trasladar precios a las rentas. Buffett conoce estas sutilezas de memoria y por eso no entra al sector como quien compra un amuleto, sino con un marco muy concreto para separar cuándo el real estate cumple su papel y cuándo no. Un buen punto de partida es mirar qué está pasando ahora mismo. En el segundo trimestre de 2025, el índice FHFA de precios de la vivienda subió un 2,9% interanual. Se mantuvo plano trimestre a trimestre y cayó un 0,2% en junio respecto a mayo. Al mismo tiempo, en julio de 2025, la inflación general subió un 2,7% frente al año anterior. Si miramos el dato subyacente, sin contar energía ni alimentos, el avance fue del 3,1%.
Dentro del desglose, la energía bajó un 1,6%, mientras que los alimentos aumentaron un 2,9%. Es decir, la vivienda está subiendo prácticamente en línea con la inflación. Eso significa que protege nominalmente, pero en términos reales la ganancia es mínima, casi neutra. Esa es la primera pincelada. En ciclos como el actual, el ladrillo apenas cumple su papel de escudo. La segunda nos lleva al pasado. Como vimos entre 1976 y 1981, los tipos de los bonos del Tesoro a 10 años saltaron del 6,9 al 15,3%. Fue una época de inflación persistente, salarios en tensión y crédito caro. En ese contexto, los REITs, fondos inmobiliarios cotizados, subieron un 137,4%, mientras que el S&P 500 solo ganó un 46%. Décadas después, entre 2003 y 2006, cuando los tipos del Treasury pasaron del 3,3% al 5,1%, los REITs subieron un 108,2% frente al 37,6% del S&P 500. Y no solo eso, en 14 de los 15 años previos a 2013, los ingresos por dividendos de REITs superaron a la inflación. Esta segunda pincelada nos dice que, cuando la inflación es fuerte y persistente, los activos inmobiliarios que generan ingresos recurrentes suelen hacerlo mejor que la bolsa general. La tercera pincelada es la más incómoda. Hay periodos en los que la vivienda falla. En la primera mitad de los 80, ajustada por la inflación, la vivienda perdió poder adquisitivo. Y en la crisis de 2008, el golpe fue aún más claro. Caída nominal de precios en muchas regiones y desplome de los rates. Por eso, pensar que el real estate es un chaleco antibalas contra cualquier escenario inflacionario es una simplificación peligrosa. Lo que hace atractivo al ladrillo como refugio frente a la inflación no es un mito, sino mecanismos bastante claros. El primero es la protección nominal. Aunque los precios reales a veces caen, en dólares corrientes las casas rara vez bajan mucho tiempo. El motivo es el coste de reposición. Si construir desde cero se encarece, mano de obra, materiales, energía, lo ya construido mantiene ese nuevo suelo de valor. El segundo mecanismo es la indexación de rentas. Alquileres de viviendas, oficinas y locales suelen tener cláusulas ligadas al IPC o se renegocian cada pocos años. Así, cuando la inflación sube, los ingresos también lo hacen, aunque no sea de forma perfecta. El tercero es la estabilidad de flujos que ofrecen los REITs. Estos fondos reparten dividendos periódicos y en la mayoría de los años sus ingresos han crecido por encima de la inflación. Para el inversor eso significa cobrar rentas que tienden a acompañar el coste de la vida incluso cuando el valor de los inmuebles fluctúa. Y la cuarta ventaja son las oportunidades en periodos de estrés. Cuando el crédito se seca y abundan las ventas forzadas, quien tiene liquidez puede comprar barato y esperar con calma a que el ciclo se dé la vuelta. Ahora vamos con los contras. El primer problema son los tipos de interés altos. Con hipotecas al 6,56 a 30 años y al 5,69 a 15 años en agosto de 2025, pedir un préstamo para comprar viviendas es mucho más caro que hace pocos años. Eso deja fuera a buena parte de los compradores potenciales y termina enfriando la demanda, lo que mete presión bajista a los precios. El segundo es la falta de liquidez y la gran diferencia entre mercados. Una casa no se vende de un día para otro. El proceso puede tardar meses. Además, cada zona se comporta de forma distinta. No es lo mismo una vivienda en Dallas, con población en crecimiento y creación de empleo, que un piso en una ciudad donde sobran viviendas y la demanda está estancada. El tercer punto es la lentitud de los ciclos inmobiliarios. A diferencia de la bolsa, donde los precios pueden ajustarse en cuestión de semanas, en vivienda los movimientos son mucho más pausados. Eso puede atrapar a los inversores durante años en un mercado lateral o bajista. Y el cuarto tiene que ver con los rates. Aunque cobren rentas indexadas, si los tipos de interés suben, el mercado descuenta esos flujos futuros con una tasa más alta. El resultado es que las acciones de los rates pueden caer aunque los alquileres estén creciendo. Para un inversor como Buffett, lo esencial es observar señales concretas que anticipen el rumbo del sector.
La primera es la trayectoria de las hipotecas y del bono a 10 años. Si siguen altos, la demanda de vivienda seguirá presionada. La segunda son los inicios y permisos de construcción. Cuando caen con fuerza, es señal de que los constructores se repliegan ante un mercado saturado. Otra señal a la que conviene prestar atención es cuando los REITs empiezan a recortar dividendos. Si un fondo inmobiliario cotizado paga menos a sus accionistas, es porque lo que cobra de rentas ya no le alcanza para mantener el ritmo frente a la inflación. En otras palabras, la famosa indexación de los contratos no está siendo suficiente, y esa rebaja es un aviso claro de que algo se está tensando. La cuarta señal tiene que ver con la pareja empleo-salarios. Si los sueldos no crecen al mismo ritmo que los precios, los hogares pierden capacidad de compra y el inmobiliario no puede trasladar la inflación de forma sostenida. Sin ingresos reales que acompañen, el sector se queda sin gasolina. Y aquí es donde encaja la jugada de Buffett. Él no parte de la idea ingenua de que la vivienda subirá siempre más que la inflación. Su estrategia es más fría: mantener liquidez, esperar a que el crédito apriete y los precios se ajusten, y entonces entrar en activos reales con capacidad de fijar precios. Mientras tanto, aparca la caja en bonos del Tesoro a corto plazo. Cuando ve la oportunidad, cambia dólares, que se erosionan con la inflación, por ladrillo, acero o energía, que aunque sufran baches, conservan mejor su valor en el tiempo. En resumen, la vivienda puede ser un buen refugio, pero no de forma automática ni en cualquier contexto. A veces solo protege en términos nominales, a veces sí bate a la bolsa, y en otras ocasiones falla de manera estrepitosa. Lo que marca la diferencia es el ciclo y cómo juegues tus cartas. Buffett lo sabe, y por eso no se casa con el ladrillo eternamente. Lo usa como una pieza más dentro de su tablero, donde la liquidez y el pricing power son tan importantes como los ladrillos en sí. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.